Bueno, continuamos con este programa Despierta RD. A toda la audiencia vamos a conversar ahora con un hombre que ha ocupado posiciones públicas importantes en el Estado Dominicano, ex canciller de la República, ex ministro de Educación y ahora un miembro alto del Partido de la Liberación Dominicana. Por supuesto, estamos hablando de Andrés Navarro. Bienvenido. Buenos días, Gilbert, Loreni, Cristian, un placer estar con ustedes. Qué bueno, Buenos bienvenido. días. Cuéntanos un poquito de cómo están las labores dentro del PLD de cara al proceso que se avecina en octubre. Así Su es, consulta de elegir, ¿es una consulta o son las primarias? Yo todavía tengo esa duda porque yo no sé si decirle primaria o consulta. Loreni, lo que vamos a hacer es una consulta. Ahora, ¿qué quiere decir consulta en el contexto del PLD y en la cultura política nuestra? Hemos decidido, en el marco de las aspiraciones que ya han estado trabajando, tenemos 6 compañeros aspirantes, 3 mujeres y 3 hombres. Entonces, para ir unificando a nuestra organización, el comité político y el comité central y los mismos aspirantes decidieron hacer una consulta ciudadana para determinar el nivel de simpatía que tienen ellos y ellas, y así entonces enfocarnos en la persona que resulte con mayor grado de simpatía. Hay en algunos sectores la sorpresa de por qué hacer esto en el 2022 y no esperar el 2023 cuando está prevista la jornada de precampaña. ¿Por qué? Resulta que esto no es para elegir el o la candidata del PLD, eso lo haremos en el 2023. Esto es para una estrategia de unificación de nuestro partido de cara al 2024, con tiempo. La figura de la consulta está en algunos países ya en la legislación electoral, como es Argentina, como es Chile, como es Colombia. Lo que pasa es que allá las consultas son en bloques de partidos que se hacen previo a las elecciones. Lo que usted me quiere decir es que y aquí esa consulta, es intrapartidaria. sí, Ok. esa consulta pudiera arrojar a un favorito, pero luego una decisión del partido pudiera dar uno diferente. No, que lo que surja de esta consulta, o sea, la figura que sea la unificación del partido, va a seguir desarrollándose, posteriormente se va a presentar como precandidato o precandidata y se someterá a una de los mecanismos, una convención, un pleno de dirigentes para someterse a la aprobación del partido. Ahora, eso no elimina la posibilidad de que cualquier otro compañero o compañera que no haya participado en la consulta pueda también presentarse en esa convención, porque tiene los derechos legales para presentarse. Navarro. Lo que sí es que quien surja del 16 de octubre será la figura que más unifique a toda la estructura del PLD, su dirección, su militancia, todas las simpatías, los simpatizantes en todo el territorio nacional. Navarro, es cierto que hubo un encuentro entre Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, que se pusieron de acuerdo para Domínguez Brito apoyar a Margarita y él ser el vicepresidente en caso de que ella salga electa como la candidata. No, realmente, Gilbert, no tengo conocimiento de eso. Lo que sí te digo es que todos los compañeros, los sé que están Pero se hacen aspirando. alianzas en este tipo de, Bien, de concursos. Debes comprender que yo soy parte de la comisión organizadora. Usted no tiene candidato. no tiene información sobre estamos equidistantes. Esta comisión Aunque lo organizadora, tengo, usted no lo va a decir tampoco. esta comisión organizadora la coordina la compañera Alejandrina Germán. Sí. Entonces habemos algunos que somos del comité político, otro del comité central y otro de los mandos medios de nuestro partido. Así es que sí les expreso que hay un enorme dinamismo en el PLD de cara al 16 de octubre. Estos compañeros y compañeras han estado trabajando prácticamente más de un año, recorriendo el país, contactando no solamente a las estructuras partidarias, sino también a los grupos sociales, a los comerciantes de las provincias. ¿En qué casa fue que se reunieron Danilo y Leonel? Es lo que se ha dicho Pero en no, estos días. pero bueno, acá La allí, suya fue. No. ¿Eh?
No, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue que te Hubo una picó? reunión. No, Hubo una no, reunión, no tengo conocimiento de reunión. Se puso colorado usted. No, yo siempre Navarro, pero he sido morado, no colorado. Navarro, pero son dos líderes que pueden sentarse y Claro, reunirse. y Eso es lo que se ha dicho. Sí, bueno, El compañero del todo es partido. posible, pero realmente no tengo conocimiento de ningún encuentro Y que la de casa de ese un tipo. funcionario de este gobierno que Ajá. va a cesar el próximo 16 de agosto. Por la ley, tiene 2 años ahí. Pero mira, déjame decirte, Gilbert, que lo que está haciendo el PLD con esta consulta Qué es bueno. mostrando un ejemplo de cómo un partido, para Sí. definir estrategias propias, se abre a la ciudadanía, porque es importante enfatizar que quienes puedan participar, quienes están llamados a participar el 16 de octubre, domingo, son todos los ciudadanos que no estén inscritos en otros partidos y también toda la estructura PLDista. ¿Ustedes no temen a que haya inmersión de algún otro partido? Porque tú puedes tener gente que no esté inscrito y que tú lo mandes a votar indistintamente por algún candidato que prefiera para que sea el candidato a vencer en las elecciones venideras. Lo que hemos hecho es una normativa que reduce ese riesgo. Nosotros tenemos unos reglamentos, unos instructivos, y también hemos coordinado con la Junta Central Electoral, quien nos va a suministrar el padrón debidamente depurado, de forma que quienes estén habilitados en los diferentes centros de consulta que vamos a tener en todo el territorio nacional, sean ciudadanos que no estén registrados en otros partidos. Aún con el match que hay, la diferencia que hay en el tema de los padrones, porque se ha dicho que hay mucha gente que está hasta en 4 y 5 padrones. Ah, sí, eso es cierto, Cristian. Lo que hemos decidido es que todos los miembros del PLD, independientemente de que puedan aparecer en el padrón de otro partido, porque yo podría estar en el... Claro, ¿Cómo yo claro. puedo afirmar, Primero que aunque te aparezca sea en el PRM, dirigente del PLD, que alguien no introdujo mi cédula en el padrón de otro partido? Eso Sí. es posible, Cristian. Pero precisamente el reglamento que nos hemos dado prevé esa situación. O sea, todos los miembros del PLD, aunque aparezcan en el padrón de otro partido, pues estarán habilitados para participar. Para votar. ¿Quién está llevando la delantera en esa consulta? Porque en estos días la encuesta más reciente que vi fue Domínguez Brito, que lo tenía arriba, pero según usted, nos llegó esa encuesta donde Domínguez Brito encabezaba la simpatía por los aspirantes a esa consulta a ser los más electos. ¿Quiénes? No, acuérdate, Loreni, que nosotros somos parte de la comisión que organiza el proceso. ¿Ustedes no hacen mediciones No en la podemos, comisión? no, jamás. No. O sea, imagínense el símil de la Junta Central Electoral con respecto a los Uno no sabe si la candidatos de los Junta diferentes quiere. partidos, ¿no? Él me va a Aquí decir a mí es que la no tiene. comisión organizadora respecto a los aspirantes. Está El bien. PLD Y de debe las que tener le llegan de los equidistancia. compañeritos, que usted sabe que de los compañeritos, esas que le llegan, me imagino que usted Tampoco puedo hacer una calcula perlita y de su esa. olfato político le dice, mire, Absolutamente, estamos centrados en el montaje de este, Está culebro este usted, enorme pegaónico. evento. Entonces entremos a la parte política. Sí. Todos estos incrementos que se han hecho algunos funcionarios del actual gobierno, ¿cómo lo evalúan ustedes? Mira, Gilbert, por un lado es una acción increíblemente imprudente. Algunos podrían decir que es legal, pero para usted gestionar adecuadamente las políticas públicas, no solamente tiene que irse a la legalidad, sino a la legitimidad. Y cualquier acción, aunque sea legal, que si la población sienta que es una burla en una coyuntura específica, entonces deja de ser legítima. Correcto. Y frente a lo que estamos posiblemente es a una cantidad de acciones ilegítimas para el beneficio particular de un grupo. Ni siquiera de los empleados públicos, de los servidores públicos, sino de una cúpula. Y ahí es que el presidente de la República, que es el responsable de todas las acciones en el Poder Ejecutivo, incluyendo las instituciones descentralizadas, debe hacer un llamado de atención firme, porque no es justo que un contexto como el que está viviendo el pueblo dominicano, no solamente de precariedades, sino también de incertidumbre. Porque cuando tú estás en precariedad, pero tienes certidumbre de que va a mejorar tu vida, entonces tú tienes paciencia, ¿no? Y no entra en angustia. Pero cuando estás en precariedad y además de eso, no sabes lo que va a pasar al día siguiente,
entonces cunde, digamos, un estado de desolación. Y frente a eso, entonces ver en los noticieros, en las redes, este tipo de acción ilegítima nos parece que es una burla. Caramba, pero lo que pasa es que ahí hay funcionarios que cuando estaban en campaña emitían discursos totalmente diferentes a lo que estaba ocurriendo. Así es. O sea, cuando tú comienzas a comparar esos discursos en la campaña de austeridad, de supuesto cambio, y ahora comienzas a ver las prácticas, algunas de las cuales no se habían visto nunca, en términos de malas prácticas, entonces te das cuenta de la doble moral que se manejó en la campaña. ¿Usted ve posibilidad de que el presidente Abinader pueda retener el poder más allá del 24, independientemente de que usted pertenece a un partido opositor y que busca lograr el poder nuevamente? Bueno, siendo objetivo, el próximo 16 de agosto, este gobierno llega a su mitad, ¿no?, del periodo. Posiblemente sea muy prematuro uno hacer una proyección de lo que va a pasar en el 24. Lo que podríamos hablar es de la tendencia que se está experimentando en este momento. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es, por un lado, que las condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas va en caída libre. Ese es un indicador que tú tienes que tomar en cuenta para verificar la tendencia. La segunda cuestión es que hasta el momento el marketing gubernamental lo único que ha podido soportar es la figura del presidente, porque la del gobierno ya se le desplomó. Caramba. Y un ¿Tanto así? marketing es efectivo en la medida en que tiene una contraparte en la realidad que le da grado de veracidad a las afirmaciones que se hacen en ese tipo de propaganda. Fíjense el nivel de desesperación que ya están saliendo de manera burla, y esto es importante que la Junta Central Electoral lo tome en cuenta, está saliendo de manera burla una serie de publicidad de la figura del presidente, que a todas luces se ve que no es para fines de información gubernamental, sino de promoción de una figura. Hace unos días que estaba camino al Cibao, en las labores precisamente de montaje de la consulta, llegando a la ciudad de Santiago, a la entrada del aeropuerto de Santiago, un enorme cartel con la imagen del presidente, nada más, con un fondo azul y una frase de campaña. Entonces, así no es que al pueblo dominicano se le va a enviar un mensaje de garantías, de esperanza, porque están en otra cosa. Y precisamente lo que a nosotros nos preocupa como PLDistas es que quien va a pagar y quien está pagando las consecuencias de esas malas prácticas es precisamente el pueblo más Navarro, sensible. el gobierno debe hacer movimiento, el presidente, en estos 2 años. ¿Cómo usted ve el gobierno? Bueno, ¿cómo yo lo veo? ¿Cómo lo ve? Gilbert? Yo más Además o menos lo he descrito. Es el nivel de improvisación, de confianza simple y llanamente. No es muy dura esa estrategia. palabra, no es muy dura. Sí, Improvisando. no, claro ellos no que llegaron no. con nada. Claro que no, de improvisación total. No, porque ellos llegaron, recuerdo yo que ellos montaron un programa de gobierno de campaña. Pero ojo, los programas de gobierno a veces no son la expresión de una visión de planificación de país, sino de una estrategia de marketing. Correcto. Y lo que ellos han demostrado es que todo eso que estaba planteado ahí, muchas de las cosas podríamos catalogarlas de interesante, han quedado en el olvido. Entonces, cuando tú haces eso, lo único que te queda es improvisar. Es de alguna manera trabajar sin partitura. Por ejemplo, ¿en qué área usted entiende que han tocar los improvisado? instrumentos de oído. ¿En qué área usted entiende que han improvisado? Pero Materia eléctrica, educativa, económica. Lo primero es, Gilbert, el pacto eléctrico, que se negaron a firmarlo en el gobierno de nuestro presidente Danilo Medina, y estando idéntico a lo que se ya tenía previsto. Lo aprobaron ahora. Entonces, una vez ganan las elecciones, son gobierno, entonces sí lo aprueban. Pero jamás ya
O sea, a eso quedó en la firma. Lo que estamos viendo, el desplome del sistema eléctrico de la República Dominicana cuando era uno de los valores públicos que podía exhibir con orgullo la República Dominicana hace unos años En estos atrás. 2 años, Pero ¿cómo viendo valora eso, usted la parte educativa? Gilbert, La parte educativa. Perdóname, Gilbert. Viendo esto que usted está mencionando, ¿cómo hace el PLD para poder llegar en el 2024? Porque ustedes están tal vez con una oportunidad, Sí. pero solo no pueden. ¿Cómo tú dices solo? ¿Tú te refieres Solo a alianza? como partido solo. No, eso no, vamos a esperar. No desesperéis. No Usted no lo desesperéis. descarta. Vamos a esperar. En política no se descarta nada, ¿no? Pero tenemos todavía que esperar. Este no es el momento del PLD estar pensando en alianza. Este es el momento del PLD. Seguir en su transformación, Loreni, que la ha estado haciendo muy bien de toda su estructura, Sí. y también del montaje de esta consulta, porque esta consulta que vamos a hacer el 16 de octubre es un ejercicio de escuchar para nosotros mejorar. Ustedes están midiendo. Porque Midiendo, sí, el PLD siempre ha sido como un partido. partido Sí. que mide, que toma Claro, la temperatura de los temas. Estamos midiendo los indicadores que responden a las expectativas y a las necesidades de la población. Son estudios cualitativos, que son los que nos van dando también una fuente de información de lo que siente y desea la En población. materia educativa, estos 2 años, que ya el próximo 16 tendrá el gobierno, usted fue ministro, ¿cómo lo evalúa? Ha sido un muy mal manejo. En una coyuntura tan compleja, fíjense que en el año 2020, cuando estas autoridades entran, Sí. nosotros estábamos conscientes como PLDistas, como partido, de que era un gobierno que estaba entrando en una coyuntura muy compleja y que estábamos prestos a apoyar, a colaborar en lo que fuera necesario en el contexto de las restricciones de la pandemia y el impacto que eso iba a tener en todos los sectores, incluyendo el educativo. Correcto. Y de los planteamientos que hicimos de manera reiterada, es que no era viable la pretensión del gobierno de impartir docencia a pura distancia a través de WhatsApp, a través de radio, de televisión y en alguna medida de muy bajo porcentaje a través de el ¿Usted no estaba de Internet. acuerdo con ese modelo? No, jamás. ¿Por qué? Porque si es cierto que habían que tomar medidas de distanciamiento, Sí. de protección de los maestros y de los niños en medio de la pandemia, no es menos cierto que ningún sistema de educación a distancia en escolares puede ser efectivo sin una tutoría presencial. O sea, ustedes sugerían... Y lo que planteábamos en reiteradas ocasiones es que una vez estuviera la población magisterial vacunada, entonces se procediera a las tutorías al menos un día a la semana de los niños. Imagínense una escuela de 500 niños, de 500 estudiantes, que es el promedio, pudo haber sido segregada en grupos de 100 estudiantes para que esos grupos fueran a recibir una tutoría directa de corrección, de orientación, de ¿Ustedes plantearon eso al reforzamiento. gobierno? ¿Esa idea Claro, la pero mandaron? de manera reiterada por todos los medios, pero no. El planteamiento fue que los padres fueran los tutores de los estudiantes, sabiendo que una gran parte de ellos, los que podrían tener algún tipo de competencia didáctica, pedagógica, ¿El grado de preparación? no tenían tiempo para estar con los niños en las horas viables para eso. Navarro. Y aquellos que a lo mejor permanecían en los hogares no tenían esas competencias. En resumen, miren el resultado que han tenido estos años escolares, ha sido Andrés, realmente muy lamentable. el tema haitiano no quisiera dejarlo fuera. Usted fue canciller de la República y nosotros tenemos una situación que todo el mundo la conoce respecto a Haití. Sobre todo ahora se ha agudizado la crisis a un punto tal que semana tras semana los reportes hablan de 500 muertes, sobre todo en una sola ciudad prácticamente.
¿cómo debe afrontar, qué sugerencias hace el Partido de la Liberación Dominicana o usted en su persona al gobierno de cómo afrontar a la situación de la crisis haitiana, sumado al contexto que se vive a nivel global? Bueno, por un lado, Cristian, me parece que ha sido correcto el llamado que ha hecho el presidente Abinader y el mismo ministro de Relaciones Exteriores, Álvarez, en diferentes foros internacionales, no han dejado de denunciar la situación que hay en Haití y reclamar el que la comunidad internacional asuma un papel más allá de los discursos. Y esto me parece que ha sido correcto. Correcto. Ahora, lo que me parece que todavía el gobierno debe entender es que en el caso de Haití ha desaparecido el Estado haitiano. Actualmente no se puede hablar que en Haití hay un Estado como tal. Recuerden que Haití tiene una constitución donde está previsto un presidente, un ejecutivo gubernamental como primer ministro, donde está previsto un congreso con 2 cuerpos legislativos. Dicen hoy que por el tema de las sistema, bandas no han podido buscar una fecha para las elecciones. Judicial. Bueno, precisamente, Sí. ¿qué es lo que tiene Haití? No tiene congreso. Tiene 1/3 de una de los cuerpos legislativos, el otro no existe. No hay presidencia, hay provisionalmente un primer ministro. Y el sistema judicial, fíjense que hay bandas que han ocupado la Suprema Corte de Haití, la tienen ocupada. Entonces, ante una situación como esta, tiene que haber una estrategia gubernamental de la República Dominicana del manejo del diálogo oficial, reconociendo que el interlocutor haitiano prácticamente está actuando como persona, no como institución. Y por otro lado, me ha parecido sí correcto el esfuerzo que se ha estado desplegando del control de la frontera. ¿El respaldo del muro? Yo soy de lo que está de acuerdo que para nosotros tener control en la frontera hay que utilizar diversos mecanismos, incluyendo en algunas áreas de la frontera el establecimiento de muros. La política o de migratoria paredes. del gobierno, O sea, ¿usted la evalúa bien? ¿Cómo es? ¿Cómo evalúa la política migratoria del gobierno con el tema haitiano? No, ha sido muy débil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la política migratoria de cualquier país del mundo? Sí. En cualquier país del mundo, si usted no tiene un control estricto de la frontera o de sus fronteras, la política migratoria se ve vulnerada. Y por eso es que dije al principio, estoy de acuerdo con los esfuerzos con todos los esfuerzos que se hagan para el control total de la frontera. No, Gilbert, no solamente por el tema migratorio, que posiblemente es uno de los temas menos graves para la República Dominicana, sino por el crimen organizado internacional, por la trata de blancas, por el tráfico de droga, por el tráfico de armas. Entonces, esto es un paquete completo, donde el tema migratorio tiene una relevancia por las implicaciones humanas que conlleva. Porque hay que recordar que el migrante no es un delincuente en su condición de migrante. Es una persona que está desesperada tratando de sobrevivir. Correcto. Ahora, la República Dominicana no puede cargar sola con una responsabilidad de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque Haití se ha constituido desde décadas de atrás de una gran responsabilidad internacional. Y República Dominicana ha tenido que asumir la cuota principal. Y eso es lo que no podemos permitir. Navarro, en un contexto general, y cerrando aquí, usted todos esos temas que plantea, ¿usted entiende que los dominicanos que ven la televisión, que leen los periódicos, que están pendientes de las redes sociales, están conscientes de eso que usted dice? Loren, no necesariamente. No Se necesariamente. lo digo de cara porque a un proceso electoral en el 2024, porque usted sabe que llega un proceso también de propaganda. el ciudadano común lo que siente es los efectos de los problemas.
y opina y actúa en función a los efectos que está recibiendo. Y por eso es que la responsabilidad del sector político de cualquier nación es muy grande. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no es solamente manejar los efectos que recibe la población, sino atacar los problemas en sus raíces. Esa es la gran diferencia en una gestión real con propósitos de la política pública de la demagogia. Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer, gracias por la invitación. Muy bien, me faltó una pregunta, no me la contestó, la de Danilo y Leonel, pero la dejamos para después. Se puso colorado. Señores, hasta aquí llegamos con esta emisión de este programa Despierta RD. Mañana es otro día aquí en Telecentro. Siga con Activando la Mañana.